Nos han dicho que la historia es una línea recta de progreso, pero la realidad es mucho más desordenada, extraña y, a menudo, aterradora. Lo que aprendiste en la escuela es solo la punta del iceberg, la parte cómoda que los libros de texto se atreven a imprimir. Pero hoy, en Cronosferaón, vamos a descender hacia las profundidades. Desde errores militares absurdos hasta experimentos que desafían la ética humana y misterios que la ciencia moderna simplemente no puede explicar. Comencemos. Cierra los ojos e imagina la construcción de las pirámides de Giza. Probablemente veas a miles de personas exhaustas, servidumbre, bajo el látigo de capataces implacables, moviendo toneladas de piedra por la fuerza bruta. Es una imagen poderosa, grabada en nuestra cultura por el cine y por cronistas antiguos como Heródoto. Pero hay un problema. Todo es mentira. En las últimas décadas, la arqueología ha desenterrado algo que Hollywood ignoró: la ciudad de los constructores. No eran campos de concentración, sino complejos urbanos organizados. Se encontraron restos de miles de raciones de carne de res, oveja y cabra, una dieta de lujo que la servidumbre jamás habría tenido. Los huesos de estos trabajadores muestran algo aún más sorprendente: fracturas perfectamente curadas. Esto significa que tenían acceso a medicina avanzada y periodos de descanso para recuperarse. Estos hombres no eran propiedad de nadie, eran súbditos leales cumpliendo un deber religioso y civil. Ser enterrado cerca de la pirámide del faraón era el honor más alto, un privilegio prohibido para la servidumbre. La construcción de las pirámides no fue un acto de opresión, sino el proyecto nacional más grande de la antigüedad. Pero si la arqueología puede desmentir un mito de milenios sobre el orden y el trabajo, ¿qué pasa cuando la historia nos muestra que el orden militar puede ser humillado por la naturaleza de la forma más ridícula posible? Bajamos un nivel más. Estamos en 1932. Tras la Gran Depresión, los granjeros de Australia enfrentaban una crisis total, pero no era económica, era biológica. 20.000 emúes, aves gigantes de 2 metros de altura, invadieron los campos de trigo destrozando las cosechas y las cercas. Desesperado, el gobierno tomó una decisión sin precedentes, le declaró una batalla a las aves. Bajo el mando del mayor Meredith, los soldados llegaron armados y 10.000 rondas de munición. Parecía una victoria fácil, pero el ejército subestimó a su oponente. Los emúes demostraron tener una estrategia de batalla natural. En cuanto escuchaban la primer detonación, se dividían en grupos pequeños. Grupos que corrían a 50 kilómetros por hora en todas direcciones, haciendo imposible apuntar. Llegaron al punto de montar equipo pesado en camiones para perseguirlos. Pero el terreno era tan accidentado que los soldados no podían apuntar, y los pájaros simplemente los dejaban atrás. Tras semanas de combate y miles de balas gastadas, el ejército solo había eliminado a una fracción mínima de la población. Meredith, frustrado, declaró: Si tuviéramos una división militar con la resistencia a las balas de estos pájaros, se enfrentarían a cualquier ejército del mundo. El ejército se retiró, humillado por un puñado de aves. Si un ejército moderno puede ser derrotado por la naturaleza, espera a ver lo que la humanidad fue capaz de hacer en nombre del arte y la salud. Prepárate, porque en el siguiente nivel, los límites de lo macabro se desdibujan para terminar en tu paleta de colores. Durante más de 300 años, los artistas más brillantes de Europa usaron un color único: el marrón momia. Lo que muchos no sabían, o preferían ignorar, es que el pigmento se fabricaba literalmente triturando a estos seres egipcios milenarios. Era un tono cálido y transparente, perfecto para las sombras. La demanda fue tan alta que se industrializó la importación de momias desde Egipto, solo para abastecer a las tiendas de arte. Lo más inquietante es lo cerca que estamos de esto. El uso de momias como medicina llegó hasta principios del siglo XX. La farmacéutica Merck aún las ofrecía en su catálogo de 1924. ¿Y la pintura? La producción oficial de marrón momia no se detuvo por ética, sino por falta de materia prima. La famosa casa Robertson de Londres vendió su último tubo en 1964, declarando que simplemente se habían quedado sin momias. Si crees que usar momias para pintar es extraño, espera a ver lo que sucede cuando un grupo de personas desaparece en la nieve, dejando tras de sí rastros de una fuerza que la ciencia aún intenta explicar. Vamos al nivel 4.
En febrero de 1959, 9 excursionistas expertos desaparecieron en los Montes Urales, en una zona que los locales llaman la Montaña de la Muerte. Cuando los rescatistas encontraron el campamento, lo que vieron desafiaba toda lógica. La tienda estaba cortada desde adentro. Los jóvenes habían huido a toda prisa hacia la oscuridad y un frío de menos 30 grados, muchos de ellos descalzos o solo en ropa interior, como si algo dentro de la tienda los hubiera aterrorizado más que nada por congelación. Al encontrar los cuerpos, el misterio se volvió oscuro. Algunos no tenían heridas externas, pero sus costillas y cráneos estaban destrozados por una fuerza equivalente a un choque de auto a alta velocidad. 2 de ellos fueron hallados bajo un árbol, con las manos con rasgos de haber intentado trepar frenéticamente. A otros les faltaban tejidos blandos. La investigación soviética de la época se cerró abruptamente, concluyendo que habían dejado de vivir por una fuerza natural poderosa e irresistible. Durante décadas se habló de pruebas nucleares secretas por la radiación hallada en sus ropas, o de ataques de la tribu Mansi. Sin embargo, estudios científicos publicados entre 2021 y 2026 han propuesto una explicación física: una avalancha de placa pequeña pero masiva. Al cortar la ladera para instalar la tienda, los excursionistas debilitaron la estructura de la nieve. Horas después, un bloque pesado de hielo cayó sobre ellos mientras dormían, causando esas fracturas internas masivas y obligándolos a cortar la tienda para no dejar de vivir asfixiados. Aunque la ciencia intenta cerrar el caso con la teoría de la avalancha, quedan preguntas sin respuesta. ¿Por qué había radiación en sus prendas? ¿Qué eran esas luces naranjas que otros testigos reportaron en el cielo esa noche? Quizás la fuerza irresistible que los desvivió no era solo nieve y viento. Llegamos al fondo del iceberg, al abismo de la conciencia humana. En julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar. No había música, no había motivo. Bailó durante 6 días seguidos. Para el final de la semana, otras 34 personas se habían unido. En un mes, eran más de 400. No era una celebración, era una pesadilla. Los rostros de los bailarines no mostraban alegría, sino un terror absoluto mientras sus pies sacaban líquido rojo y sus cuerpos colapsaban por el agotamiento. Las autoridades, confundidas, creyeron que la solución era que bailaran más. Construyeron escenarios y contrataron músicos para que la gente expulsara la enfermedad a través del movimiento. Fue un error fatal. La gente empezó a desvivirse literalmente de paros al corazón, derrames y deshidratación frente a los músicos. Decenas de personas se desvivían cada día en un trance que nadie podía detener. No podían parar aunque quisieran. Era como si sus cuerpos hubieran sido poseídos por una voluntad ajena. La ciencia moderna ha intentado explicarlo. Algunos sugieren ergotismo, un envenenamiento por un hongo en el pan de centeno que causa alucinaciones y espasmos similares al LSD. Otros apuntan a una enfermedad psicogénica de masas, una respuesta extrema al estrés, el hambre y las epidemias que azotaban la región. El cerebro humano, bajo presión insoportable, simplemente se rompió, creando una danza fatal colectiva. Fue un recordatorio de que, a veces, el misterio más profundo no está en las pirámides ni en el espacio, sino dentro de nuestra propia mente. La pregunta no es cuánto de esto es verdad, sino que otras verdades siguen enterradas en los niveles que aún no nos atrevemos a explorar. Soy tu guía en este viaje por el tiempo, y esto fue el iceberg de la historia incómoda. Si te atreves a seguir bajando, suscríbete y activa la campana. Y espera la parte 2. Nos vemos en la próxima incursión.